Ser podcast. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Hola, buenas tardes. Hoy me parece un gesto casi de obligado cumplimiento abrir esta ventana con algo que nos lleve a Murcia. Por ejemplo, con la música de Meclán, que está sonando, no solo porque hoy se celebra el Día de la Región de Murcia, que también, sino sobre todo porque Carlos Alcaraz es murciano y ayer permitió, al menos por unas horas, que millones de españoles se pusieran de acuerdo en algo, en las ganas de que se llevara el título de Roland Garros, como finalmente ocurrió. Solo por esto, yo creo que merece la pena disfrutar del recuerdo. Isaías Lafuente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. John Sistiaga, bienvenido. Buenas tardes. Marta del Vado, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Por cierto, que los M-Clan cantan Llamando a la Tierra, pero la música que desde la Tierra hemos enviado últimamente al espacio profundo, esa música no tiene nada que ver. Cara de estupor de John Sistiaga. La Agencia Espacial Europea ha enviado hace unos días al espacio profundo el Danubio Azul, que no sé ni dónde llegará ni qué respuesta obtendrá, pero no es la primera vez que experimentamos con algo así. Rafa Panadero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Últimamente dices bien, porque ya en el 77, en la sonda Voyager, iba un disco, dos discos en realidad, dice que son discos de oro, pero en realidad son de cobre, bañados en oro, que intentaban resumir lo que es la vida y la cultura en este planeta. Decían que por si una hipotética civilización extraterrestre algún día lo encuentra, ¿no? Quizá dentro de millones de años. Ahí dentro había sonidos, imágenes, saludos en muchos idiomas, sonidos de la naturaleza, tipo Carlos Deita, y luego música, 90 minutos de canciones. Hay un poco de todo, atento, porque hay música clásica, tipo Stravinsky, Bach, Beethoven, no estaba Strauss, que ahora le han mandado para allá, pero también había canción de iniciación para niñas pigmeas del Zaire, un canto nocturno de los indios navajos, música folclórica de Azerbaiyán, un guapango mexicano, el cascabel de Lorenzo Barcelata. A ver. Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada. Está muy bien, que haya de todo. Había también una instrumental de Louis Armstrong, el blues de la melancolía. Y sabes los que no estaban, y puedes sorprender, los Beatles. Los Beatles estaban. Se quedaron fuera. Hay quien cuenta, pero no está demostrado, que se pensó en incluir en ese disco el Here Comes the Sun de George Harrison. Hay quien dice que hubo problemas de derechos de autor con EMI, con la discográfica. Otros dicen que sencillamente el comité pensó que no era suficiente. El Across the Universe, ¿no? Tampoco se consideró. Es que, a ver, in the Sky, ¿no? Era con doble mensaje ahí, podía salir. El comité era una cosa seria. Tuvo muchos problemas para incluir, por ejemplo, también un poco de rock and roll, que al final sí entró. Hombre. Imagínense a Chuck Berry allá arriba. Chuck Berry, John haciendo el paso del pato, ¿verdad? Sí. El pato. Con esto hubo discusión. Algunos expertos de ese comité, entre ellos los más musicólogos, decían que el rock and roll era una música demasiado para adolescentes, como que no daba la talla para mandarlo al espacio. Bueno.
Y fue el director del comité, el astrofísico y divulgador Carl Sagan, el que dijo: hay muchos adolescentes en el planeta, y al fin y al cabo se trata de explicar ahí fuera lo que hay aquí. Así que el Johnny B. Goode entró. Llegado el momento, se me ocurre que habrá que confiar en que esos adolescentes del espacio, si los hay, estén pasando por una época como la que vivimos aquí, de recuperar los vinilos. Porque, claro, ojalá hayan conservado los tocadiscos de sus padres, abuelos o bisabuelos. La Voyager se lanza en el 77, es decir, lo que hemos mandado es un disco de los de aguja, canciones de cobre, pero es un disco. Para poder escucharlo hace falta, por tanto, un tocadiscos que además, por el tamaño del disco, gire a 16 2/3 revoluciones por minuto. Yo creo que el reto que le has puesto hoy es Tocadiscos bastante, marciano. No, bastante fácil, ¿no? Un día le tendrás que plantear a Rafa que nos diga de la música actual que tenemos, ¿cuál ha podido llegar en una nave extraterrestre? Porque a lo mejor nos ha llegado de fuera, ¿no? El reggaetón Sería no. interesante. No me da miedo contarlo de O sea que se mandaron los discos, pero no un tocadiscos. Claro, no. ahí ha habido un problema. Ese comité... Pero hay que suponer que la suficiencia tecnológica de otras civilizaciones hará posible escucharlo. mucho. Tendrán un tocadiscos de la época, ¿no? Por cierto, el Danubio Azul que escuchábamos antes, ¿sabéis que fue banda sonora de muchas películas, pero de una en concreto, que es 2001, una Odisea en el espacio? 2001. Sí. Pero ahora vamos a escuchar, perdón por el salto, otra banda sonora. A ver. Otra banda sonora, a ver si la reconocéis. Todo tiene una conexión, ¿eh? No, Esto es la banda sonora de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿vale? Bien. Los enanitos eran amigos de Blancanieves. Sí. Pero había un personaje del cuento que no. Era su archienemiga. Y por eso se la quería cargar. ¿Quién era la archienemiga? La madrastra. Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Muy admirada es su belleza, majestad. Pero hay una joven que es más bella. Una criatura que brilla como una estrella. Por desgracia, ni vos superáis su beldad. Por desgracia. Gracias. Para ella, efectivamente. Tiene que fastidiar eso, ¿eh? El 9 de junio, tal día como hoy, se celebra desde hace 5 años el Día de las Madrastras. Y esto ya es muy serio. Sí, es serio. Para intentar acabar con el estigma que pesa sobre ellas, ¿no? Sobre esta palabra, sobre este concepto. El Instituto Nacional de Estadística calcula que en España el 10% de las parejas con hijos menores tienen una madrastra o un padrastro. Son estimaciones a la baja. Seguramente hay muchas más, pero claro, la palabra sigue sonando así rara y a veces genera incluso tener que afrontar situaciones difíciles. María Manjabacas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te has acercado al mundo, al universo, al Sí. territorio Sí. madrastra? ¿Qué Sí. has encontrado? A Pues ver. mira, lo primero, hablabas tú y decías estimación, y es que ese es el problema, que es que no tenemos ni siquiera un dato. Normalmente cuando empezamos un reportaje siempre nos gusta, ¿verdad?, a ti y a mí en la radio poner Sí, sí. el dato Preciso. y decir, Sí, hay sí. tantos. Ujú. Bueno, pues no lo tenemos, y ese es el problema, que las madrastras no están contabilizadas. Falta visibilidad, por eso el cine aquí pone su granito de arena, ayuda, porque lo de Kramer contra Kramer ya está superado, desfasado, y por eso Yolanda Centeno lleva al cine esta realidad, una preciosa película Tras el verano, que trata este tema y que ella conoce bien porque ella también es madrastra, y fue en el parque cuando llega el momento incómodo y cuando llegan las presentaciones. El hijo de mi chico era pequeño en ese momento, ahora ya son más mayores, y en ese momento le dijo a sus amigos, ella es mi madrastra, pero es una madrastra buena. Y yo pensé, claro, o sea, si no dice nada... El los mundo niños de se los joden. niños que tienen asociado que la madrastra solo puede ser una malvada malísima. Habrá que hacer algo, se planteó ella, y ella ha hecho lo que sabe, hacer cine para cambiar un poco esta versión de lo que hablábamos de los cuentos. ¿Por qué cargar con ese peso social por un tema de cuentos, ¿no? Alguien me dijo cuando hay el lanzamiento de Blancanieves, ¿no? Me dijeron, son cuentos, los cuentos son cuentos, no importan. Y yo pensé, los relatos son importantes y no importa si un dragón es dibujado, porque no va a haber un dragón que se sienta afectado, pero es que en las madrastras sí que existimos, entonces este porcentaje de la población, igual que ha pasado con las personas de baja Habéis visto estatura, qué reflexión, que se han ¿no? sentido El mal. dragón no hace daño a nadie porque nadie se identifica con el dragón, pero claro, con las madrastras se identifican muchas personas. Y lo decíamos al principio, no hay estadística y lo que ella se pregunta, si no hay censo, ¿cómo va a haber políticas? Y si ni siquiera estamos en el censo, como familias, pues también es difícil destinar y pensar en qué necesitan.
porque realmente no estás considerada casi como estás... Claro. Si existe En la lo que queja, es- Francino, Claro. la falta de cobertura legal y social. Claro, tú has hablado con una abogada de familia, que supongo que reconoce el limbo jurídico en el que están, digamos, las madres no biológicas. Sí, he hablado con Marisa Narros, que abiertamente reconoce pues eso, el vacío legal y la desprotección en la que se encuentra esta madre que de repente, bueno, pues como en la película o en la vida real, se separa de su pareja y no se quiere separar de su hijastro. Pero las visitas las comparten el padre y la madre, pero la madrastra no. ¿Por qué? Porque no hay jurisprudencia. Con la ley en la mano, yo sinceramente he buscado y no encuentro que se haya desarrollado, porque a lo mejor la gente no ha llevado a cabo el intentarlo, el solicitarlo, es un nuevo modelo. Y por eso a esta figura hay que dotarla de derechos. Pero ojo, mirad qué curioso, si tú llegas de madrastra porque la madre ha muerto, está más reconocida también a nivel legal. Yo lo que sí me he encontrado jurisprudencialmente que cuando esta figura que aparece, pareja de un padre o madre biológico, sustituye, porque no existe el otro progenitor, los derechos están consolidados. Pues dicho queda, cómo cambia el cuento si llegas por una muerte o si llegas por un divorcio. Creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Antes de seguir adelante, este Día de las Madrastras es una iniciativa que nace de la experiencia de dos mujeres, Berta Capdevila y Aina Buforn, que en el año 2018 crearon el proyecto Ser Madrastra. Berta, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Estás escuchando, María, me imagino, Sí. ¿no? Con todo esto que está comentando. Sí, Oye, ¿cómo desde desde tu experiencia, cómo dirías que ha evolucionado en este tiempo el concepto de madrastra? No hace falta remontarse a Blancanieves, ¿eh? Pero ¿cómo ha evolucionado en estos años, desde que habéis puesto en marcha esta idea? Pues mira, desde que nosotras empezamos ha cambiado muchísimo, porque cuando yo me convertí en madrastra busqué información. Yo tenía 25 años, me encontré con un padre con un proceso de separación, con un niño de 3 años, mi vida cambió por completo y yo me encontré totalmente perdida. Empecé a buscar, no encontré ningún profesional que supiera de esto, no encontré libros, no encontré redes de apoyo, no había nada. Tú buscabas madrastra en Google y te aparecía pornografía o noticias escabrosas, asesinatos y cosas así. No había nada. De ahí nació la idea de crear un espacio que diera voz a esta experiencia y que pudiera servir para acompañar a otras mujeres que se encontraran en esta situación. Y ahí fue cuando nos conocimos, Aina y yo. Entonces, bueno, empezamos a trabajábamos con las mujeres, pero nos dábamos cuenta de que más allá de la problemática individual de cada familia, todas tenían el denominador común de que tenían esa especie de estigma de la mala madrastra planeando sobre sus cabezas, y todas iban a la familia con miedo a ser rechazadas. Se ponían unas exigencias que eran imposibles, porque claro, tenían que querer a esos niños como si fueran suyos, pero no podían ocupar el lugar de la madre. Claro. Tenían que cuidarlos con todo su ser, pero no podían decir nada porque ellas no eran la madre. Entonces, claro, el nivel de malestar que se generaba era muy grande y eso era una problemática social. Y habéis creado este espacio, este proyecto Ser Madrastras, y en este tiempo también habéis publicado un libro, un manual para la madrastra moderna, que creo que es el primer libro de esta temática que se publica en nuestro país. ¿Y cuál es el primer consejo que le darías, Berta, a una mujer que empieza en esto de la madrastridad? Sí, el primer consejo para mí sería informarse. ¿Por qué? Porque cuando llegamos sin información o sin conocer a otras madrastras, venimos con esas ideas de los cuentos a los que se refería Yolanda. Entonces, claro, vienes con esa idea y tienes mucho miedo a ser rechazada y eso te impones parecer una madre, pero sin ser una madre, entonces nunca sabes qué lugar ocupar y al final eso termina afectando mucho a la salud mental de las mujeres. Entonces, una vez que te informas y empiezas a derribar esos mitos a partir de la realidad, que hoy en día, por suerte, ya tenemos datos, ya hay profesionales, hemos publicado este libro precisamente para esto, cuando tú te acercas a la familia desde un conocimiento de realidad, lo haces con expectativas mucho más reales, sin esa exigencia y además con herramientas también. Berta, yo no sé, ahora nos lo contará Isaías seguramente, no se me ocurren sinónimos de la palabra madrastra, y mira que es un palabra feo, pero no se me ocurre ahora de bote pronto sin consultar en Google, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿se es menos madrastra si ya eres madre? O sea, si aportas también hijos que puedan, no sé, que incluso que puedan tener la misma edad o lo que sea a esa nueva relación.
Pues es una súper buena pregunta en realidad, porque no eres menos madrastra, es decir, tú sigues siendo madrastra de tus hijastros, pero sí sabemos, y además ahora se acaba de publicar la primera tesis de sociología sobre este tema hace nada, el mes pasado, centrado en la figura de la madrastra, y precisamente lo que hacía la investigadora, que se llama Elvira Mondragón, era ver cómo es la experiencia de las madrastras según el modelo familiar que tienen. Y vieron que las madrastras que también aportan hijos son las que menos sufren este rol. Hay más sufrimiento en la madrastra cuando no aporta hijos, y a veces hay incluso más cuando tiene hijos en común con esa persona que ya tenía hijos antes. No sé si me explico. La experiencia es muy distinta. Lo hemos entendido todos. Vale, pues pero es sorprendente, que si tienes hijos... Es muy curioso, sí. Bueno, es un problema de la mirada del de fuera. No de la propia realidad. Sigue, ¿verdad? Y de la mirada desde dentro, porque cuando tú también eres madre, no se te ve como una mala bruja. Es decir, alguien que tiene hijos no va a ser un potencial daño. Y además tú no vas con esa gran necesidad de ser aceptada por los hijos de tu pareja. Claro. Y tu pareja espera que quieras a sus hijos como a los tuyos, porque se da cuenta de que muchas veces el sentimiento es distinto y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que cuando no tienes hijos, tú eres solamente la mala bruja, potencial usurpadora, potencial daño para esos niños, que lo único que quieres es aprovecharte del padre y dejarlos fuera. La intrusa. Claro, eres la intrusa, la usurpadora, y de hecho muchas veces te miran alrededor con muchísima suspicacia para ver cómo tratas a esos niños. Muchas madrastras encuentran que la única manera de sentirse aceptadas socialmente es cuando sus hijastros muestran que las han aceptado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que pasan a ser sospechosas de querer usurpar el lugar de la madre. Existencia complicada. Es un rol imposible. Muy complicada, que por cierto... Si seguimos con los cuentos es un rol imposible. Claro, que por cierto, Berta, no sé si lo sabes, pero o si lo sabe mucha gente, pero hay en marcha una petición en change.org para, eso que hablábamos de que las palabras nunca son inocentes, para redefinir el significado de la palabra madrastra en el propio diccionario. Sí, la bandera además, una influencer nacida en Brasil, Pri dos Santos, que llega a España como jugadora profesional de balonmano. Ella fue hijastra, ahora es madrastra, sabe lo que se cuece los dos bandos, se ha especializado en inteligencia emocional, dos bandos ya he dicho yo, enfrentando, ha escrito 2 cuentos infantiles muy distintos a Blancanieves. Y fíjate, Francino, nos contaba, todo tiene un momento cuando ella decidió impulsar la petición. Y hay una situación que me marcó mucho, que fue cuando estaba en el parque con mi hijastra. Ella tenía 3 añitos apenas, y una niña se acercó y le preguntó a ella quién era yo. Entonces mi hijastra le respondió que esta era Pri. Y entonces la niña siguió como intrigada y le preguntaba, pero ¿qué es ella? ¿Tu mamá? Y mi hijastra, no, esta es Pri. Y luego la niña me pregunta a mí, ¿tú qué eres de ella? A la hija no le cuadraba nada, a la madre menos, tú que eres de ella. Entonces, como ya no sabía lo que responder, salió del paso, pero luego con la tranquilidad de su casa, ¿qué le pasó? Pues que se echó a llorar. Esa situación del parque, cuando llegué a casa, que yo estaba también, mi marido se puso a estar con la niña y tal, yo me fui a duchar y yo lloré un montón en la ducha, porque yo decía, ¿cómo puede ser que yo sienta tanto amor, tanto cariño por esa criatura y no puedo ni nombrar, porque hago daño a la gente si lo nombro, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y ahí fue cuando surgió realmente esta inquietud, ¿no? En cuestionar, en querer cambiar. Fue muy doloroso, pero menos mal que viviera esa situación, porque ahí me di cuenta de lo que faltaba por hacer. Y faltan tantas cosas por hacer. Primero, entender lo que dicen mucho, lo estamos oyendo, que no reemplazan a nadie, que no sustituyen, que tienen otro papel y en consecuencia, ¿qué piden? Primeramente el respeto. Segundo, queremos legalizar nuestro rol también y que seamos bien recibidas en espacios como colegios, que nos apoyen, ¿no? Porque si ya es complejo pertenecer a una familia que ya estaba formada antes de que llegaras, imagínate hacer ese trabajo con prejuicios, ¿no? Con una presión social que te bloquea más aún. Eso es lo que pedimos nosotros desde aquí, más cobertura, menos bloqueo, el cine siempre como punta de lanza de los problemas sociales. Estoy pensando en Mar Adentro, que avanzó mucho en el camino de la eutanasia. Sí, pues aquí queda el debate, nosotros le damos visibilidad, pero también hay que legislar. Eso ya se lo dejamos, Francino, a los políticos, pero que estén atentos, por Dios, a que las familias han cambiado mucho, que hay nuevos modelos que también hay que cuidar y atender. Nosotros podemos cerrar el círculo, o intentarlo al menos hoy, con la palabra del día.
La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, pues ya se ha dicho, las madrastras pertenecen a esa estirpe de parentescos estigmatizados con los que cargan, aunque sean bellísimas personas, las suegras me temo en todo, los cuñados enteradillos o los incautos primos. Podría pensarse que fue Blancanieves la inspiradora de la mala prensa de las madrastras, pero no. La despectiva consideración de estas mujeres está recogida ya en el primer diccionario de la Real Academia, en 1734, que más que una definición académica, proporciona un perfil psicológico cuando afirma que estas mujeres, por el mero parentesco, se suponen ásperas y enojosas por el regular desamor que suelen manifestar con sus hijastros. Esto se escribió en el primer diccionario, y todavía faltaba un siglo para que los hermanos Grimm popularizasen un cuento que versionaron de la tradición oral alemana, y 2 siglos para que Disney estrenara en 1937 su película Blancanieves y los 7 enanitos. Hoy madrastras y padrastros comparten la definición ortodoxa, es decir, son la mujer o el marido del padre o la madre de una persona nacida de una anterior unión, y también la acepción despectiva, pero es que los académicos no ponen que sea despectiva, sino que tiene sentido figurado, así que eso por lo menos habría que matizarlo. Aunque hay un par de matices interesantes. Los padrastros fueron malos padres 130 años después que las madrastras. La acepción entró en 1869 y la definición de ambas palabras tiene un matiz sustancial, yo creo. La madrastra es la madre que trata mal a sus hijos, mientras que el padrastro es un mal padre. A lo mejor no le trata mal, sencillamente no lo atiende. Bueno, y es curioso también que hijastros e hijastras son sencillamente, para el diccionario, los hijos aportados al nuevo matrimonio por el cónyuge de una persona, pero no necesariamente son malos hijos. Para ellos tenemos otros epítetos en el diccionario, pero estamos en horario infantil. Es la madre que dio la vida. Su amor no conoce fronteras y en las noches de historias y risas se convierte en guardiana. Y ella es madrastra, arquitecta de esperanzas, en su esencia un refugio, no es rival ni sombra ni esquiva. Madrastra, arquitecta de esperanzas, en su esencia un refugio, es compañera en este viaje. ¿Qué pasa, Isaías? No, que antes decía John que quizás habría que inventar una nueva palabra, pero la cosa está difícil, ¿no? Porque podría ser madroide, por ejemplo, porque ese oide, bueno, tiene el sentido de algo parecido a, pero también tiene un sentido despectivo. Otra podría ser pseudomadre, pero la cosa tampoco está bien. Entonces es muy complicado, pero yo creo que para empezar, cambiar esa definición y decir, hombre, esto tiene un carácter insultador, despectivo, pues por lo menos sería un buen comienzo. ¿Insultador o insultante? Bueno, insultador, insultante. Estamos ahí a la que salta. Sí. Estamos ahí a la que nos ha quedado salta. claro lo de áspera. Áspera. Es maravillosa esa definición. Oye, déjame despedir a Berta Capdevila, una de las promotoras del proyecto Ser Madrastra. Berta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por hablar de madrastras hoy. Y mucho ánimo. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno, aparcamos las madrastras y entramos en el territorio revolucionario. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios, con Pipo Serrano. En los estudios de Radio Barcelona, Pipo Serrano, buenas tardes, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Pipo. Hoy el viernes te esperamos en The Factory, en la zona franca, donde abrimos la ventana de cara al público. Vamos a visitar un hub de innovadores tecnológicos. Total. Y ahí esperamos que nos cuentes cosas tan interesantes como haces todos los lunes, como vas a hacer hoy, con un tema que este mediodía, cuando lo he avanzado en el Hoy por Hoy con Ángeles Barceló y con Javier Casal, han puesto los ojos como plato. ¿Cómo que existe esto? Explícalo tú, anda, explica. Venga, va. Pues vamos al tema porque, como dice Carlos, hay un tema que todos sabemos que está en boca de todos, que es este. Da para pagar el alquiler, entonces no tienes después para comer. El alquiler supera más del 60% de lo que cobro, entonces no me da para la vida y cada vez va más. Recurrir a ayuda por parte de la familia de tus padres para poder pagar una entrada o simplemente empezar a plantearte si puedes estar con una hipoteca. Los precios están absolutamente disparados, no son acordes con los sueldos que hay y nadie se puede permitir un piso hoy en día.
Y no descubrimos nada, porque según el CIS, creo que el acceso a vivienda sigue siendo el principal problema o preocupación de los españoles en el 25, pero que no es nuevo, porque en 2007 el 37% de los españoles ya lo mencionaban como también uno de los principales. Y si nos vamos a los jóvenes, que es algunos de los que más les toca, el 87% de los que se han emancipado actualmente comparten piso para intentar reducir gastos, y más del 80% de los jóvenes, que algunos dicen, no, pero eso es una tendencia que ha cambiado, como lo del coche. Pues no, más del 80% de los jóvenes que viven de alquiler le gustaría comprarse un piso y asegurar una vivienda, pero no puede. Bueno, pues como tú dices, hay dos revolucionarios, por el precio de uno que os traigo hoy, que se han inventado una historia que a mí me ha parecido fascinante y que le da un giro a la situación. Así que os los presento, pero primero, como siempre, la ficha técnica. Nombre. Living. Año de creación. 2019. Sector. PropTech. Sector inmobiliario. Titular. Usando tu alquiler para comprar tu vivienda. En una frase. Que mediante lo que han bautizado como Smart Housing son capaces de generar un modelo similar a un alquiler con derecho a compra con el fin de ayudar a los jóvenes a convertirse en propietarios de su vivienda. Acceso vía. Página web www.living.com. Inversores. Cerca de 28 millones entre deuda y equity, provenientes de Andbank, de un conocido venture capital alemán y de otros líderes del sector inmobiliario. Hoy, en La Ventana, Sofía Iturbe y José Manuel Cartes, revolucionarios y cofundadores de Living. Sofía, José Manuel, buenas tardes. Bienvenidos a La Ventana, ¿cómo estáis? Muy buenas, muchas gracias por invitarnos hoy aquí. Bueno, es que esto es revolucionario de verdad, esto que planteáis. Oye, empezamos por un caso práctico. Vale. Vosotros trabajáis con viviendas que van en un rango de precio de 200.000 a 500.000 euros, más o menos, ¿no? Sí, actualmente ya nos quedan plazas para por encima de 200.000 euros de vivienda. Hemos agotado rapidísimamente todas las que están por debajo de 200.000. Esperamos pronto abrir nuevas plazas para esas viviendas que están pues entre 150.000 y 200.000. Vale, yo quiero comprarme una casa que cuesta 320.000 euros, por ejemplo, y el banco me pide para concederme una hipoteca una entrada de 65.000. Que es lo que se suele en porcentajes, ¿no? Que es un 20, un 20 y tantos, un 30%. ¿Y vosotros cuánto me pediríais? Pues nosotros te pediríamos en torno a un 7%, es decir, unos 20.000 euros, por ejemplo. Pero antes habéis comprado la vivienda, claro. Efectivamente. A ver, contad eso porque hay que entenderlo bien. Es muy fácil entenderlo con un ejemplo. Vamos a poner la casa media, el piso medio que se compra en España, que está en torno a los 200.000 euros. Si tú quieres comprar ese piso por el modo tradicional, necesitas tener ahorrado cash, o sea, en dinero, 60.000 euros. Si ese mismo piso lo quieres comprar con nosotros, solo necesitarías en torno a los 18.000 euros. ¿Vale? ¿Y dónde está el secreto? Con el alquiler y con el alquiler que pagarías por ese piso, que en torno, el alquiler de mercado de ese piso hoy en día puede estar en unos 1.200 euros, tu vecino va a estar tirando el dinero a la basura y tú, por estar con nosotros, el 30% de lo que pagas de alquiler lo estás ahorrando para tu entrada. ¿Qué quiere decir esto? En un periodo de 7 años ya tienes acumulado lo que el banco te pide para poder concederte la hipoteca. La hipoteca, vale. O sea, es el modelo que ya conocemos de alquiler con derecho a compra, pero evolucionado. Eso, más o menos. Y para facilitar a gente con un tope de edad, ¿no? Hasta 40 años creo que son. Efectivamente, trabajamos con un tope de 40 años. Podríamos llegar a los 45 años si hay un segundo titular que no supera los 40 años, pero sí, digamos que estamos, bueno, hemos nacido para ayudar sobre todo a los jóvenes, que somos los que más necesidad tenemos sobre esto. Un titularastro. El alquiler se os paga a vosotros. Claro, se os paga a vosotros porque entre los propietarios sois vosotros. El titular de ese piso mientras está pagándose un alquiler sois vosotros. Somos nosotros. Exacto. No es el que alquila. Tú como cliente, ¿vale? Eliges la casa que quieras, nosotros la compramos por ti y entras en el programa de Smart Housing, que es como nosotros denominamos a este alquiler con opción a compra 2.0 que hemos creado con Living. ¿Cuánto hace que funcionáis? Perdona, Pipo, voy ahora contigo. ¿Cuánto hace que funcionáis? Pues nacimos en 2019, llevamos ya pues casi 6 añitos. Con, bueno, pues como todos los emprendimientos, ¿Y cuántas casas habéis facilitado ya? Hemos comprado, tenemos un portfolio de unos 12 millones, más o menos, y esperamos poder ayudar a 130 y tantas familias a poder acceder a la vivienda de aquí a final de año.
cuando terminemos esta inversión, volveremos a aumentar la línea para ayudar a más gente. Pero todo esto nace de nuestra propia necesidad. Nosotros cuando fuimos a comprar una casa vimos que el problema era tremendo. Y aquí hay dos formas, ¿no?, de poder irte a vivir a una casa. Una es irte de alquiler o comprar una casa. El alquiler cada día te empobrece más porque estás tirando tu dinero a la basura. Y lo decían antes en una entrevista previa a la entrevista, que decíais que había un chico ahí que el 60% de lo que gana lo destina o más. Pero eso es una realidad. ¿Y eso qué hace? Que como pagas un alquiler muy elevado, no te permite ahorrar. Como no puedes ahorrar, no puedes entrar a una vivienda, por lo tanto acabas alquilando. Es un círculo vicioso del que no puedes salir. Entonces ahí la clave es abaratar la entrada, hacerla más asequible. Bueno, eso es una... hacerla asequible. Hay muchos problemas con el tema del acceso a la vivienda, ¿no? Pero una de las principales barreras de entrada definitivamente es la entrada. Sí. Oye, a mí me llama la atención que en este programa y sobre todo en esta sección muchas veces decimos que traéis cosas que debería hacer el Estado, ¿no? Que debería facilitar el Estado en muchos casos, ¿no? Y este es un ejemplo clarísimo. A mí lo que me llama la atención, por lo que me contaba Sofía también, es que al final esto, para que nos entiendan desde casa, esto va de que yo me enamoro de un piso o quiero comprar un piso y busco a mi primo el de Zumosol y digo, oye, avánzate tú y ponme un poco de pasta que no llego y luego yo te la voy devolviendo. Entonces, yo primero, es decir, yo os pido a vosotros, para entender el funcionamiento, que me compréis el piso, vosotros me evaluáis, evidentemente, veis que yo soy solvente hasta ese punto, lo compráis por mí y me estoy un tiempo alquilándolo, pero también reservando un dinero para la entrada. Y luego será mío, totalmente. ¿El 30% de lo que pagas de alquiler? El 30%. O sea, tu alquiler efectivo realmente es mucho más barato que el del propio mercado. O sea, nosotros al final nos denominamos de alguna manera, es un alquiler social o como lo quieras llamar. Somos una compañía con un fuerte foco en el impacto social y por eso también hemos tenido la suerte de que nos apoyara Antbank para poder hacer esto, porque esto es imposible sin tener apoyo institucional. Claro, pero a mí me preocupa ahí perdonar, que si por el camino, vamos a decir, me pueden pasar muchas cosas, pero una es que yo tardo 7 años en ahorrar esa entrada, vamos a decir, ¿no? Porque hay un periodo entre 3 y 7 años. Cuando vosotros me lo vendáis, ¿no será mucho más caro? Porque a la velocidad que suben los pisos, claro, igual digo, joder, es que no llego nunca. Y luego la otra, ¿y si me quedo sin trabajo entre medio? Pues mira, nosotros desde el principio te vamos a fijar el precio, ¿no? Nosotros lo que queremos es transparencia desde el primer momento. ¿Y eso no se mueve? No, nosotros fijamos el precio, nosotros obviamente lo compramos al precio de hoy y te aplicamos una revalorización. Nuestra revalorización que aplicamos a las viviendas está entre un 3 y un 3,5% máximo. Esto, pues para que no sepa del sector inmobiliario, para poner una comparativa, en los últimos 15 años la media de la revalorización de la vivienda en España está situada en un 3,61%. Si solo cogemos lo de los últimos años, ya esto es de locos. Pero el año pasado fue un 10% en las grandes capitales. Entonces nosotros lo que hacemos es fijarte un precio. Tú desde incluso cuando vas a visitar viviendas que te pueden gustar para comprar, ya te vamos a decir, oye, pues mira, este sería tu alquiler, este sería el ahorro que tendrías de cada alquiler, la entrada y el precio fijado. ¿Y por qué, o sea, esto que hace este banco con vosotros sería ¿por qué no lo aplican más bancos? Quiero decir, ¿no? No te creas que no lo hemos intentado, ¿eh? O sea, no te creas que no. O sea, llevamos 6 años. Ya no creo que lo hemos intentado. Pasa que no es fácil, ¿no? Cerrar unas buenas condiciones. Al final, nosotros que hemos luchado, hemos puesto el usuario en el centro, el cliente en el centro, y a partir de ahí hemos construido un modelo. Pero si tú pones el usuario en el centro, ¿qué quiere decir? Que tienes que tener un producto barato que se adapte a las necesidades de la gente, a las nuevas formas de vida, etcétera. Pues necesitas capital barato para poder aplicar estas condiciones y pues hemos contado con el apoyo de este grupo y ojalá que en el futuro pues otros muchos grupos... Mira, yo soy de letras como casi todos aquí, pero está haciendo números un momentito. Habéis dicho un 30% del alquiler. Alquilamos una casa por 1.200 euros, pongamos. Una gran ciudad no es ninguna locura. 1.200 euros. El 30% son 400, ¿no? La tercera parte son 400. 400 al año son 4.800. Por 7 años son 33.600. O sea, con eso ya tengo para un entradón. Sí, o sea, y mientras he estado viviendo en la casa que yo quiero. Claro, nosotros lo que te garantizamos es que al cabo de los 7 años, el 20% del precio de la vivienda que hemos fijado ya lo tienes aportado gracias al Smart Housing. No, es que nos ha hecho rejuvenecer 20 años. Me pongo en que tuviera 40 y entonces os voy a pedir esta ayuda. Y vamos a ver, si al cabo de 7 años yo he ahorrado
X, 30.000, 40.000 euros, ¿eso tiene que ser para la entrada de la casa que yo tengo o a lo mejor no llego a eso, pero me facilitáis otra casa? No, es que los números nosotros los hacemos para que tengas el Esa 20% casa. de la casa en la que estás viviendo, Vale. que es la que hemos comprado por ti, porque tú has querido esa casa. Perfecto. Oye, y eso has comentado antes, José Manuel, que eso es a partir de una dificultad que os surge a vosotros en la vida, que aparece la idea, ¿no? Bueno, claro, o sea, nosotros fuimos a comprarnos una vivienda y nos dimos cuenta de la cantidad de dinero que necesitábamos para comprarnos esa vivienda que nosotros queríamos para vivir. Y fue cuando dijimos, bueno, pues si esto es un problema, nosotros que veníamos ya con experiencia del sector inmobiliario, del mundo tecnológico, vamos a hacer algo con la experiencia de ambos conjuntamente para ver si podemos ayudar a más personas. Hicimos algo que nos gustara a nosotros y lo hemos hecho a escala. ¿Y no tenéis una lista de espera de Mucha. todo el país? Sí. Por eso trabajamos con plazas, por porque eso- es que es bestial la Hemos, cantidad hemos de... estado súper callados hasta ahora, hasta no cerrar este acuerdo de financiación con los bancos para poder ayudar al mayor número de personas posible, porque el problema que tenemos nosotros es de oferta. Nosotros no podemos ofrecer esto a miles de personas es que es mucho. si no tengo un acuerdo por atrás. Ahora ya sí, y ahora ya pues sí que es el momento de darnos a conocer. Una pregunta, ¿vosotros compráis casas a petición de alguien que lo necesita? Sí. ¿Tendréis o os planteáis comprar en bolsa, por decirlo de alguna forma, para tener una bolsa Carteras. ya de viviendas, una bolsa de viviendas asequibles para distribuirlas el día de mañana a quien las solicite? Déjale que vayan poquito a poco. Hoy en día no podemos, pero ojalá que eso pueda ser. O sea, al final, yo creo, mira, y antes hemos estado hablando de que había que adaptar las leyes a las nuevas formas de vida, etcétera, pues eso es un poco igual. Mira, seguimos, vamos a hacer ejemplos. Mira, nosotros seguimos comprando casas como hace 100 años, pero las formas de vida han cambiado, las necesidades han cambiado. Por ejemplo, antes, ¿cómo pedíamos una pizza? Llamamos al pizzero y nos la traía. Antes, ¿y ahora qué haces? Te metes una aplicación, se llama Globo o cualquiera, y te traen la pizza y una hamburguesa al mismo tiempo. Antes íbamos a la calle y pedíamos un taxi, pero es que hoy te puedes ir por la calle, montarte en un coche y te vas, o te montas en una patineta y tal. Entonces, esto es una nueva forma. Nosotros queremos que la gente cuando piense en vivienda, piense en alquiler, piense en comprar, que son opciones válidas, y piense en living. Una nueva forma adaptada a las nuevas formas de vida. Pipo, espera, un segundito. Vamos a pensar que las cifras que ha dado Francino funcionan. También tengo que decir que Francino las ha hecho a mano, aquí con el bolígrafo, pero con precisión, mientras que pero con precisión, Sofía y José Manuel han ido enseguida a la calculadora del móvil para estar seguros, Esta es la diferencia. Pero antes Pipo ha dejado una ahí que nadie ha rematado, que es ¿y si te quedas sin trabajo? Claro. ¿Y si no puedes seguir pagando ese alquiler? Mira, nosotros lo que hemos nacido para ayudar, eso lo primero es nuestra misión, y luego nosotros por eso estamos dando ese plazo de 4 años para que tú accedas a la hipoteca. A día de hoy el 100% de nuestros clientes que han aplicado a la hipoteca la han conseguido, así que en ese sentido la verdad que estamos muy contentos porque tenemos muy buenos resultados. Al final lo que estamos haciendo es ayudar también a la parte de los bancos, ¿no? O sea, al final estamos ayudando al cliente a crear ese track record que el banco necesita para poder darte esa hipoteca. No solamente aportamos esos ahorros, aportamos, pues oye, mira, tú llegas al banco ya con un historial de pagos sobre la vivienda que estás comprando, habiendo vivido una vivienda durante Oye, ¿puedo preguntaros 5 años? una cosa que enlaza con el principio de la historia de una necesidad personal? ¿Vais a necesitar muchas habitaciones dentro de poco tiempo? Perdón, no desvelo ningún secreto, ¿verdad? Muchas tampoco, alguna más. ¿No? Claro. ¿Por qué? Esperamos que, ¿cuánto? ¿Cómo? Es que hemos estado hablando... Claro, a eso me refiero. La barriga que Sí. tengo por aquí, pues mira, para dentro de un mes. Así que... ¿Uno? Uno. Una habitación, vale, Carlos, no te lances. Una, sí. Ya con el perro, ya. pero sí. Muy bien. Oye, muchas gracias por asomaros a la ventana. Quedaos un momentito porque vamos a felicitar a alguien que cumple años, y eso con algunos de los temas que hemos tratado hoy. Creo que es motivo de orgullo y satisfacción, que diría aquel. Alguien dijo que lo importante no son los años, sino la vida de los años. En La Ventana regalamos cumpleaños. Porque cada día es un regalo.
Luis Pastor, buenas tardes, felicidades. Buenas tardes, Francino. Muchas ¿Cómo gracias. estás, amigo? ¿Cómo va eso? 73 taquitos. Nada más, sí, 73 y nada menos. Ya ves lo que es la vida. Estamos aquí con alguien que está a punto de empezar la cuenta atrás y algunos estamos ya con bastante tiempo consumido. Oye, ¿cuál es el último concierto que has dado? Por curiosidad. Pues espérate que haga memoria. He estado a 1 kilómetro de Portugal, en Valencia de Alcántara, en Ajá. Las Casiñas. He estado el viernes y el sábado pasado, creo. No, perdona, en Arenas de San Pedro, el último sábado, en un encuentro de maestros de toda España, en un patio de un castillo precioso. Oye, te has ido. Estamos hablando de vivienda y del problema y de modelos de acceso. Te has ido a vivir a un pueblo que creo que tiene menos de 20 vecinos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un poco volver a las raíces en tu caso? Pues yo creo que es el ciclo natural de la vida, ¿no? Como que yo estoy cerrando un círculo de mi vida. Salí con 7 años de Berzocana. Sí. He estado en Madrid más de 60 años y de pronto en mi propia realidad del trabajo, de mi disco que presenté en tu programa hace 2 años, Sí. Extremadura Fado, grabado en la sierra de Berzocana, en la casa rural, me trajo a vivir aquí y la verdad es que llevo un año y medio en esta aldea, que está a 10 minutos de mi pueblo, a 10 minutos de Berzocana. Qué bien. He vuelto a mi raíz, bebo leche de cabra, que me la traen a la puerta de casa, huevos de corral, cosas del huerto. Interesante, interesante. Muy interesante. Oye, tenemos un test, un cuestionario de preguntas-respuestas rápidas para la gente que cumple años, así que vamos a ello. Venga, va. Primera, ¿el mejor cumpleaños que recuerdas? El más grande, último que recuerdo es el de los 70. El de los 70. Era para celebrar esa fecha y se me hizo una fiesta sorpresa en Rivas, en la casa familiar. Qué bien. Y éramos más de 100 personas, amigos de todo. Venga, segunda. ¿El mejor regalo que te han hecho nunca? Pues a los 6 años me echaron una naranja, tan redonda, tan brillante como un sol entre las manos. Toma, poeta. ¿Eres como te imaginabas al llegar a esta edad? Pues la verdad es que yo nunca pensé en cómo sería de mayor. Es que no me siento mayor. Por una parte sigo siendo un niño y por otra parte pienso que no tengo edad. Porque sigo haciendo lo mismo que hacía desde los 20 años, que es estar en casa, cantar, estar con la gente. Y no me siento físicamente en algunos achaques, evidentemente, pero nada más. Nivel de satisfacción con tu vida de 0 a 10. Ponle una nota. El 10. El 10. Una persona importante en tu vida. Lourdes Guerra. Un libro. Pues el último que estoy leyendo, el de Javier Cercas, El loco de Dios en el fin del mundo. Ya. Una película. En estos tiempos que corren, El gran dictador. La última vez que has llorado. Cuando muere mi padre en el 20 con el COVID, de los de la residencia, y por dentro lloro cada vez que recito mis memorias o cada vez que leo un poema dedicado a mi madre Nicolás. ¿Un deseo para este año? Pues que se acabe el genocidio del pueblo palestino y la guerra en Ucrania, porque es algo intolerable y es una vergüenza para el mundo y sobre todo para Europa, que les damos la espalda. Pues mira, la canción la has elegido tú y te la regalamos nosotros. Soy un rayo nacido del grito. Este eres tú, la has elegido tú. Ese soy yo en el 2003. De tu disco libro, Soy. Soy. Luis Pastor, felicidades, amigo. Gracias por asomarte a la ventana, ¿eh? Gracias a ti. Cuídate mucho, hasta pronto. Por abrirme el portón. Un besazo. Un beso, chao. Vine al mundo con la sementera, el trigo en la era, el fruto en la flor. Arrancado del surco del huerto, tomate, pimiento, patata y melón. Pipo Serrano, por seguir con la música, ¿sabes a qué tendremos el viernes en Barcelona en la ventana? No. Tendremos a Litus, que ha hecho un disco de canciones del mundo producido por Andreu Buenafuente. Qué bueno y estarán los dos. No sé si Buenafuente cantará.
sé que una vez salió al escenario con estopa y a lo mejor podemos entre todos animarle un poquito a que se muestre en una faceta que no es la habitual suya. Empiezas la semana con Liden y terminas con Litus. Es una semana redonda, Pipo. Tony Martínez, capitán de Todo por la Radio. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué preparamos para este comienzo de semana? A ver. Pues mira, hoy que está Sheila Blanco con nosotros, que hará esta sección que hemos llamado Chan 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 por la onomatopeya con la música clásica, más inmaduros no podemos ser. Pero tenemos muchas noticias de Chan 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 en otro sentido. Noticias de Chan Chan Chan. Noticias, ostras, el fiscal general del Estado a un paso del banquillo, se dice, ¿no? Es la forma elegante que tenemos de decir que lo han empurado el Tribunal Supremo. Y en el auto del Tribunal Supremo... En el auto del Tribunal Supremo figura esta frase, a ver, sin duda polémica, en la que dice que el fiscal general del Estado seguía indicaciones de presidencia del gobierno. Uy. Y además lo dice de una manera en la que dice, cabe presumir. Bueno, cabe. Depende del tamaño del cajón. Cabe presumir es que no tienes pruebas, pero lo intuyes, ¿no? Bueno, cabe presumir. Creo entender. Bueno, cabe presumir. No, cabe presumir es cabe presumir. No interpretemos al Supremo, Francino. Cabe presumir es cabe presumir. Tú depende del cajón que tengas, te cabe la presunción o no te cabe la presunción. Bueno, también están, por supuesto, especialistas secundarios y está Pilar de Francisco y El Mundo Today y Mario Panadero y Cristina del Casar, en fin, el equipo médico habitual. El equipo médico habitual. Estaba pensando que el fiscal general del Estado, a un paso del banquillo, empurado, como acabas de decir. Ay, que viene una creación de Francisco. Sí, no. Cuando tú estabas pensando que... No hay música ni nada. No, estaba pensando que el gobierno ya ha salido en troma a defenderle y que se lo cree, que mantiene, que está muy bien, ¿eh? Pero es una situación un poco complicada, ¿no? Que un fiscal general, que es el que persigue los delitos, se siente en el banquillo acusado de un delito. Que luego podemos poner todas las pegas y los prevengan sobre el auto del juez, pero es una situación un poco rara. Estamos llegando a un nivel de rareza notable, solo quería decir eso. Rara y complicada, desde luego complicada, la situación complicadísima. Bueno, tenemos la comida procesada y la actualidad procesada también, muchísimo. Bueno, Tony, en un ratito Todo por la Radio, ¿vale? Sí, ambientazo. Pipo Serrano, el viernes de Factory en la zona franca. Sofía Iturbe, José Manuel Cartes, gracias por compartir este ratito en la ventana y que vaya todo bien, todo en el sentido más amplio del concepto y de... Muchas gracias a vosotros, lo hemos pasado pipa. De verdad. Un abrazo. María Manjabacas, John Sistiaga, Marta Delgado, Rafa Panadero, Isaías, tú y yo seguimos, ¿eh? Seguimos. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.